Hola genial, vamos con el resumen del asalto final de La Voz España 2024. Un programa que duró 2 horas 22 minutos, mira qué bonito, 2:22. Una duración humana, apropiada, gracias universo. La gala arrancó con todos los talents cantando una versión en español de la canción Heroes de David Bowie. Me gustó en la parte del coro cuando cantan a 3 voces en armonía y se siente poderoso, muy bien empastado, enhorabuena a todos. Y claro que podemos ser héroes, mijo, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, mi amor. En este asalto final, ¿qué pasó? Pues que se enfrentaron todos los que habían quedado en la zona de peligro en los programas anteriores. Y por primera vez se hizo eso que llaman batallas cruzadas, donde luchan todos contra todos. Con ganas de llorar. Eso me gustó porque de la otra manera se pierde gente muy buena por la obligación de eliminar talentos de tu propio equipo. También por primera vez el ganador de cada batalla lo elegía el público en plató. Yo soy de la opinión de que siempre hay que abrir las líneas para una votación democrática. A mí ese público en plató me da miedito. No me gusta que pongan un público demoscópico. Pero fíjate, esta noche estuve de acuerdo con todas las decisiones del público, menos una. ¿Adivinas cuál fue la decisión que no me gustó? Te la voy a contar en breve. Y por último, los coaches elegirían a qué equipos retar en cada una de las batallas. Hasta ahí todo muy lindo, pero lo que yo no entendí fue ¿por qué cantaron el mismo repertorio de las audiciones a ciegas? No se dio una explicación. ¿Por qué? ¿Quieres ver la evolución de los cantantes con la misma canción? Pero eso también lo puedes hacer con un repertorio nuevo. O sea, ya te estoy hablando como audiencia, no te estoy hablando ni como músico, ni como cantante, ni como profesora de canto, como audiencia. Genial, ¿qué tú opinas? Quiero leerte. Volver a escuchar a un cantante cantar la misma canción que está ahí publicada en YouTube, que está ahí en A3 Player, que lo puedes ver en la televisión, otra vez cantando lo mismo, o tú quieres escuchar a ese cantante, tu cantante preferido, que tú quieres que gane, cantando una canción nueva. Ilumina mi sueño. ¿Qué opinas tú? Yo quisiera, de verdad te digo que quisiera entender la lógica que hubo detrás de repetir el mismo repertorio. Escuchamos 14 canciones repetidas. ¿Alguien me puede explicar por qué? La canción de que el viento se parara. Bueno, y mirando el lado positivo, me alegro un montón no haber comentado todas las audiciones a ciegas porque ahora tengo la oportunidad de hacerlo. O sea, es que ha sido el mismo repertorio. Vamos para allá. ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! El equipo Malú comenzó retando al equipo Fonsi. Úrsula versus La Jose. Ay, Úrsula, la emoción le pudo, sobre todo al final que estuvo bastante descontrolado. Qué pena, porque Úrsula me gusta. Y vamos a usar esto como ejemplo de la importancia del equilibrio entre técnica y emoción. Arte es el equilibrio entre técnica y emoción. No puede faltar ninguna de las dos en la medida justa. Cuando hay demasiada emoción sin control, hay peligro de que sucedan estas cosas. ¡Yo lo hago siempre! Durante el coaching de La Jose vimos cómo Fonsi le aconsejó que no sobreactuara la canción. ¿Se acuerdan lo que yo opiné en mi video anterior? La Jose cantó ¿Cómo fue?, un bolero cubano. Quiero decirte que me gustó más que en las audiciones. Entre Fonsi y ella lograron construir una interpretación que fue en crescendo, que no lo daba todo desde el principio. No sé decirte. Y los recursos vocales que usó no me parecieron extraños, me parecieron que tenían coherencia dentro del estilo de La Jose. Y si es cierto que Úrsula como cantante me gusta más que La Jose, la actuación de La Jose en esta ocasión fue mejor y el público eligió a La Jose para continuar la competencia. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Luego equipo Fonsi que retó a Pablo López. Ricardo versus Paula. Fonsi le aconsejó a todo el equipo que a estas alturas no sobrepensaran ni analizaran demasiado sus actuaciones. Yo creo que Fonsi da los mejores consejos de canto y de música en La Voz en todas las ediciones. Yo tomando nota siempre y siento como que me está hablando a mí. Ricardo es un nerd del canto, muy estudioso. Él dijo esa noche que era muy competitivo y muy exigente. Fonsi dijo que hacen falta voces como las de Ricardo. No voy a analizar la actuación de Ricardo porque ya le dediqué un video completo. Aquí lo puedes ver. Paula González cantó Pa. Paula que tiene 19 años, que jovencita, pero se le ve ahí como muy madura, fíjate. Y tiene una voz muy sutil, muy dulce, con muchísimo aire. Me enseñaste a amar amándome a mí, no. Y el público eligió a Ricardo para pasar a los directos de La Voz. Equipo Pablo reta a Orozco. Paul Cardona versus Carlos. Paul cantó Have a Little Faith in Me.
Just keep this loving on the try. A mí me encantó la audición a ciega de Paul y no tuve la oportunidad de hacer un video, así que ahora voy a hablar de él. Se acompañó al piano como de costumbre y yo siento que Paul nos dio un concierto o un mini concierto o un showcase. Eso no se sentía un concurso, no se sentía una audición, mucho menos una batalla modo elígeme a mí, elígeme a mí. No, eso era un concierto. Have a little faith in me. Lo que quiero decir es que era como ver a Elton John. Y a mí no me gustan las comparaciones con los anglosajones. Lo que estoy tratando de decir, que no acabo de decir, es que se siente muy profesional. Que yo estaba ahí disfrutando un showcase de un profesional, de un artista ya hecho y consagrado. Against the world. El piano estuvo un poquito descontrolado, pero la voz de él es que está tan bien puesta, tan perfecta, profunda, rasgada. Le queda también ese estilo. El tipo además tiene una seguridad aplastante en sí mismo y es como que no le importa nada. Él se sienta allá a cantar y que pase lo que tenga que pasar. Como la vibra que me llega. I will get your phone. Carlos cantó a la guitarra Dulce Introducción al Canto. Y luego sabes que los coaches tenían que tratar de convencer al público de que votaran por su talent. Y Pablo se pone a hablar y lo que dispara es poesía. Él no sabe hablar como el resto de los mortales. Pero Orozco no se quedó atrás. Y el árbol ni una rama se la quitó. Orozco tiene un poder de sugestión que a veces también me da miedo. Orozco también habla con poesía, pero yo siento que él es como un poeta más callejero, más mundano, tipo Sabina. Pero es que Pablo es metáfora tras metáfora, yo creo que a veces ni él mismo se entiende. Súper fan que soy. Me pregunto si estará sola. Y el público eligió a Paul Cardona. Equipo Orozco reta a equipo Malú. José Jiménez versus Salvador. José Jiménez canta Regálame la silla donde te esperé de mi gran Alejandro Sanz. Sí, es mío, me lo cogí para mí, sí. Oye, qué guapo José así con el pelo suelto, me gusta así. Fíjate que cantó con el flamenco contenido. Ya sé que esta es una canción que está muy mezclada con pop y otros elementos. Él le puso muy poquito de melismas, contenido en cuanto a adornos. Y esto es una observación, no es una crítica. Porque en realidad eso es lo que lleva la canción y está muy bien que lo hagas así. Pensando que ha valido la pena amarte. Por otra parte, Salvador interpretó Nuestros Sueños, que cantaba Camarón, y Malú dijo, qué tema difícil para traer un programa como este. Ojo con Salvador, hay una cosa impresionante en su voz, y es sus armónicos. Los armónicos en la voz de Salvador son muy especiales, hacen que su voz parezca dos personas cantando a la vez. Dos personas cantando al unísono, como si su voz estuviera doblada, duplicada. Hay enredar tu pelo. Pero no, es él que tiene esa cualidad en los armónicos. Los armónicos es un concepto muy difícil de explicar rápidamente. Y el público eligió a Salvador. Equipo Malú reta equipo Pablo, Rorro versus Jaime. Jaime está interpretando la versión en español de Piano Man. Volviendo a su eterna canción. Y en los ensayos Pablo le pidió que la subiera medio tono. Así se sentía más brillante y así demostraba más registro. A Jaime también lo comenté en mi video sobre las mejores audiciones a ciegas. Creo que hizo algo diferente, que el coro lo hizo a capela con percusión en la guitarra y también el final lo hizo diferente, jugando con las pausas, con los silencios. Y una voz que le dice, pareces cansado. Toma ya. Y aún no has salido. Ni el sol. Luego Rorro cantó ¿Qué dirías ahora? Sobre Rorro hablé en este video. O sea que al final te voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos de La Voz España para que revises, sigas la competencia y veas las opiniones sobre todos los concursantes que quizás aquí no haya dicho. Y que roto el silencio, ¿qué dirías ahora con el paso del tiempo? El público eligió a Jaime y luego llegó el equipo Fonsi retando al equipo Orozco. Carla versus Ginés. Sobre Carla, que ya saben que me encanta, Fonsi dijo que lo único que le faltaba, si es que le faltaba algo, era creérselo. Yo creo que sí, creer en el pedazo de voz que tiene y todo lo que puede hacer. Yo creo que ella ni sabe todo lo que ella puede hacer. Pero lo va a descubrir porque tiene 19 años nada más. Feeling that you can't fight. Luego Fonsi le dio un consejo y no practicaron el consejo que le habían dado. Me explico. Él le dice, mira, tienes que cantar esto, siento que se me van a caer los aretes, tienes que cantar esto como con más garra, como con más engagement ahí con el público. El consejo era bueno, pero ¿qué pasa? Que todo hay que ensayarlo. Todo hay que ensayarlo, hasta la sonrisa. Porque si tú no lo ensayas delante de otras personas y el ensayo es tu actuación, hay mucho riesgo de que no salga bien o que no salga como esperabas. When you try to come for me, I keep on pushing. ¿Y qué pasó? Que Carla, que es súper afinada, súper controlada, descontroló. Y el público no sabe exactamente qué está sucediendo, pero percibe que la actuación no es 100% perfecta, como pudo haber sido,
y entonces le vota al otro concursante. The universe will not be company. Y ese descontrol de Carla viene porque los movimientos escénicos hay que aprender a coordinarlos con la técnica vocal. Es muy fácil de decir, pero nos pasa a todos. Todos los cantantes que nos movemos mucho, cuando hay interacción con el público, cuando cambias de posición, cuando mueves el cuerpo, todo eso altera la voz, altera la afinación. Es muy fácil descontrolarlo. Y claro, en la voz, cualquier cosita puede ser motivo de expulsión. Uy, motivo de expulsión, suena tremendo, que no pasa nada, ¿eh? Vecinas con puchero. Y claro, es que Carla se enfrentó a Ginés y Ginés va y nos da un pedazo de actuación que hasta ese momento en la gala fue la mejor actuación. Y no lo digo por los brachotes. Papi, ¿dónde tenías esos brachotes guardados que yo no los había visto? Ah, ¿tú te creías que este video no iba a tener salseo con algún concursante? ¿Ves? A ti te encanta cuando yo me pongo ahí. Oye, ¿dónde tenías los brazotes esos tú guardados? Morirme contigo si te matan. Mira, Ginés se conectó de una manera con voz, canción, guitarra. Todos los recursos que él usa en los finales de las frases, que son diversos, son muchísimos, tienen un buen gusto y un buen estar donde tienen que estar. Hay una sensibilidad en esa interpretación con un uso de las dinámicas en la voz exquisito. Y matarme contigo si te mueres. Entonces yo tenía sentimientos encontrados porque Carla me encanta y yo la quería en la final, pero la actuación de Ginés fue maravillosa. La madre de Carla llorando y yo empecé a llorar con ella. Y yo, ay no, que no se vaya Carla. Se fue Carla. Se fue Carla, es que Ginés estuvo espectacular. Porque amores que matan. Equipo Pablo versus equipo Fonsi. El concursante Pablo versus Rocío. Pablo cantó El sitio de mi recreo, acompañándose a la guitarra. Y Rocío cantó Flor de Sakura. Allí donde me recreo. Con Rocío me pasa una cosa curiosísima, que cada vez que yo la veo salir, a mí se me olvida que ella me encanta y que es de mis favoritas, hasta que vuelve a cantar y me vuelve a enamorar. Es como esa película que tienes que enamorar a la que perdió la memoria todo el rato. Yo soy la que tiene anestesia. No, anestesia no. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Yo soy la que tiene amnesia, que ni se acuerda de la palabra amnesia. Una eternidad más tarde. ¿Por qué será? ¿Por qué? Lo mejor de esa noche había sido Ginés hasta que llegó Rocío. Madre mía, Rocío, esa canción la escribieron para ti. Rosalía tiene que ver esa audición, tiene que compartirla. Por favor, Rosalía. Ni que Rosalía viera mi canal. Yo no soy Jaime. Flor de Sakura. Espectacular. No solo lo que ya dije en mi video sobre las audiciones a ciegas, de que ella tiene un timbre muy sutil que lo moldea y lo controla a gusto, yendo desde la voz con mucho aire a la voz completa a la voz rasposa. Cuando la raja, te raja en dos. Esa mujer te hace así y te hace así. Riesgo si hay algo que Me recuerda un poco a Rosalén, pero con Rosalén siempre me pasa que me da mucho miedo que se rompa ella. Y con Rocío me pasa que me rompe ella a mí. Además, mira qué bonita esta variación melódica que hizo en Flor de Sakura y sube más de lo que sube la melodía. Flor de Sakura. Flor de Sakura. No me da pena, me da ternura. Hay una magia que Fonsi dijo que es la conexión, el punto justo donde te encuentras con la canción, donde converges ahí. Bueno, Malú no dejaba de llorar, la tocó bien profundo, porque ese llanto así imparable, eso no se puede fingir, señores. El público eligió a Rocío. Si estoy en esto es para romper. Oye, mira, después de esta actuación, después de Ginés y Rocío, si soy yo la que se queda ahí sentada, yo digo, bueno, señores, buenas noches, me voy para mi casa, yo no voy a cantar, ¿sabes? Equipo Orozco versus Malú. Claudia versus Erwin. Mis respetos por haber cantado de últimos. Claudia cantó Requiem. Claudia me gustó muchísimo también en las audiciones a ciegas. Yo la comenté en mi video de lo mejor de las audiciones a ciegas. Si quieres saber mi valoración sobre ella, vete a ver ese video que te lo dejo al final. Ay, Granada. Claudia me gustó muchísimo. Erwin también me gusta mucho. Me gusta su timbre. Aunque Erwin me gusta mucho, yo hubiera votado por Claudia. Pero el público eligió a Erwin. Y esta es la votación que te dije al inicio de este video con la que yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy molesta porque es que todas las personas que estaban esa noche ahí
canta muchísimo. Deberían estarme enseñando a mí cómo hacen todo eso. Erwin es muy bueno. Pero sí hubiera escogido a Claudia. Ahí no estuve de acuerdo con el público. Estoy editando ahora este video y no estoy de acuerdo conmigo. Ahora mismo no estoy tan segura que me gusta más Claudia que Erwin. Yo creo que me gustan a la par. Lo que pasa es que son estilos tan diferentes. Pero todo lo que ha hecho Erwin ahí ha sido de una precisión en cuanto a afinación, en cuanto a melismas. Lo que sí esperaba más registro y más melismas también, porque el estilo lo lleva. Pero cualquiera de los dos que hubiera ganado esa batalla hubiera estado bien. Por eso no me extraña que entonces él haya sido la votación más reñida de la noche. Y luego Claudia ahí llorando, toda emocionada, Malu llorando. Señores, no me hagan eso. Yo me pongo a llorar yo también. Mi madre está llorando también viendo la voz. No me hagan esas cosas. Por siempre tuyo. Conclusiones. A los directos pasaron del equipo Fonsi, Alan, Lucas, Ricardo, La Jose y Rocío. Mis favoritos, Alan, Ricardo y Rocío. Cualquiera de los tres que gane, yo soy feliz como una lombriz. Las lombrices deben ser muy felices. ¿Por qué las metieron en ese dicho? Equipo Pablo, Lola M, Gara, Jaime y Paul. Mi favorito del equipo Pablo, a ver, ¿quién es? No sé. Equipo Malú, Diego, Yael, Erwin y Salvador. Tenía que pensarme esto antes de hacer el video. Espérate, ¿quién me gusta más del equipo Malú? Ay, no sé. El equipo de Antonio es el que llega con un participante menos, que es producto de este Todos contra Todos. Manuel Aira, Flori y Ginés. Me gustan mucho los tres, pero si tengo que votar por uno de estos tres, que gane la voz, Flori. Por favor, Flori. Pasan a los directos un montón de gente que me gusta, un montón de gente que comenté desde el principio, estoy feliz, les deseo lo mejor porque valen muchísimo. Y ahora te dejo aquí la lista de reproducción para que revises todos los videos que he hecho de La Voz España, creo que ya he hecho como 5 este año, así que quédate en este canal de Los Geniales. Suscríbete si no te has suscrito. Que estás comiendo sin pagar por la comida, Toma chocolate, paga lo que debe, como dice una canción de mi país, que es Cuba. Pero yo vivo en España, por cierto, me preguntan muchísimo por Instagram. Sígueme en Instagram, que esa cuenta está llena de telarañas y moscas. Hazme el favor y sígueme por allá. Bueno, nos vemos en el próximo programa de La Voz para comentarlo. Y también voy a estar haciendo análisis, reacciones a otros cantantes que me han pedido muchísimo aquí. Porque sí, yo los escucho, yo los leo y los quiero también. Nos vemos pronto. Besito, genial. Chao.